Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a nuestra iglesia virtual Siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Estamos reiniciando nuestras transmisiones por YouTube, pensando en las personas que por alguna razón no pueden estar presentes en el templo, pues ya iniciamos otra vez las reuniones presenciales. Vamos entonces a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Señor y Dios Padre, hoy queremos decirte, te alabamos, Señor. Exaltamos tu santo nombre, te damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Gracias por la vida, por este precioso día que nos regalas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos ver el sol, podemos disfrutar de seres queridos, Señor. Gracias por el pan de cada día, Señor. Gracias te damos por podernos comunicar. Hoy, Señor, este tema que vamos a tratar, Señor, es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú nos vas a hablar, Señor, que nuestro oído esté muy atento, nuestros ojos abiertos, Señor, y que podamos entender tu palabra, Señor, que podamos cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida y mostrar que Jesús habita en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, 2022 el Señor ha puesto en nuestro corazón como el tiempo o el año de la esperanza. Y la cita que el Señor también nos inspiró, pues nos la regaló a través de Romanos capítulo 15, versículo 13, que vamos a recordar. Ojalá la tengamos en nuestra memoria de aquí a marzo. Vamos a ver. Romanos 15:13 dice: Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos pedirle esto al Señor, que nos llene de esperanza, de alegría y de paz, porque nuestra confianza está en el Señor. Confiamos en Él y así vamos a rebosar de esa esperanza segura, que no sea un lema, que no sean palabras, sino que de corazón creamos en estas palabras que están ahí escritas en la palabra de Dios, en la Biblia. Romanos, por supuesto, es la carta, la epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, pero toda la palabra de Dios sigue vigente para todos nosotros. Esta palabra también es para la iglesia de Arrayanes, de Ibagué, de Cartagena, de Leticia, de cualquier lugar donde se declare la palabra de Dios. Y aquí dice, y lo resaltaba mi esposa, fuente de esperanza, y lo hemos hablado, es que de Dios es que viene la verdadera esperanza, y esa esperanza tiene un efecto, y es que produce gozo y paz. Pero aquí el apóstol Pablo dice que él ora a Dios, pero también él espera que nosotros, dice ahí, porque confían en él. Él espera que nosotros confiemos en Dios. Y entonces esa esperanza segura no será una emoción, no será un sentimiento. Por ejemplo, cuando uno sale a la calle hoy día con tanta inseguridad, cuando regresa a casa y cruza la puerta, uno se siente seguro. Pero es un sentimiento, por eso digo se siente, no. La esperanza segura es fruto de la presencia del Espíritu Santo, por eso dice ahí, mediante el poder del Espíritu Santo. Esa esperanza deja de ser algo emocional para convertirse en algo espiritual, que no va a depender de circunstancias. Por eso, en este día de hoy, el título de lo que vamos a compartir es confía en Dios en todo momento, afuera de la casa, dentro de la casa, lloviendo o haciendo sol, en tiempos de bendición y en tiempos de dificultad. Confía en Dios en todo momento. Depositar nosotros toda nuestra esperanza en Dios. Eso es lo que significa
este llamado que el Señor nos hace. Y solo en Dios, porque a veces estamos confiando en Dios, pero queremos ayudarle. Un ejemplo bíblico, Sara y Abraham, o Abraham y Sara. Ellos confiaron en la promesa que Dios les iba a dar un hijo. Tenían su esperanza en esa promesa, pero al pasar de los días consideraron, bueno, Dios nos prometió, pero vamos a hacer algo para que esa promesa se cumpla, y entonces a Sarita se le encendió el bombillo y le pidió a Abraham que se acostara con una esclava, y bueno, ya sabemos las consecuencias. Es solo un ejemplo, es en todos los casos. Dice: confía en Dios en todo momento. Si tu esperanza está en Dios, espera en Dios. Ahora, si Dios te dice que actúes, actúa, pero que sea Dios y no tu desesperanza. Cuando confiamos en Dios es cuando ponemos todas las cosas en las manos de Él. Le contamos todos nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos, así como lo hacemos con el papá terrenal o con una autoridad. Entonces, si confiamos plenamente en el Señor, pues entonces vamos a tener gozo y paz. ¿Por qué vamos a tener eso? Porque sabemos que si sale bien o si se dan las cosas, pues es de Dios, porque confiamos en Él, le contamos a Él y Él lo hará. Pero y si sale mal, pues tenemos que tener, ¿cómo se diría ahí? Contentamiento, paciencia y saber que Dios tiene lo mejor para mí. Por algo no se dio esa situación. Es confiar en Dios en todo momento, en toda circunstancia. Es importante saber que Dios tiene el control de todo, porque eso lo declaramos y lo creemos muchas veces. Cuando digo lo declaramos es porque se lo decimos a otros. Y si nosotros le decimos a otros: no, mira, Dios tiene control, que te van a operar, Dios tiene control. Sí, pero ¿y si el paciente de cirugía soy yo? Yo tengo que recordar que Dios tiene el control, y que eso, el saber eso, me ayuda a esperar pacientemente la intervención de Dios. El verdadero alivio, escúchame esto, no viene cuando no hay problemas o cuando un problema es resuelto. ¿Por qué? Porque el verdadero alivio tiene que estar en nosotros como fruto del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque siempre vendrán más problemas. Es decir, yo siempre lo comparo, y perdónenme, el manejo en la carretera, en una carretera donde hay mucho carro grande, mucha mula, camiones, y entonces viene uno ahí mirando en qué momento adelantarlo y adelantarlos, y al fin logra uno adelantarlo y se va uno feliz que metió el tercer cambio, y resulta que más adelante alcanzó otros camiones. La vida es así, viene un problema, el Señor nos bendice, lo resolvemos, pero más adelante puede que venga otro. Ahora, no vamos a estar ahí todos los días como: Señor, ¿cuál va a ser mi problema de hoy? No, Señor, acompáñame hoy con o sin problemas. El verdadero alivio viene de una esperanza constante en la intervención de Dios, en la salvación de Dios. Día a día. Dios nos cuida. Mira todo lo que ha sucedido a nuestro alrededor, y aquí estamos. Dios es y debe ser nuestra esperanza constante. Solo entonces nuestra esperanza estará en firme. Por eso vamos a ver hoy 6 razones para confiar en Dios en todo momento. Tal vez son 20, 40, 50 razones, pero hoy vamos a ver 6 basados en un momento de un personaje bíblico al cual muchos admiramos. Estoy seguro de eso. Estoy hablando de un hombre al cual en el Nuevo Testamento se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿De quién estoy hablando? Del rey David. David, este muchacho que venció a un gigante, David que siendo muy joven es ungido por un profeta, David que sabiéndose ya rey escogido por Dios, tuvo que esconderse del rey que estaba en ese momento todavía en firme. Ese David que más adelante pues cometió un error al involucrarse con una mujer casada y tuvo que pagar las consecuencias. Ese hombre es reconocido en el Nuevo Testamento como un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabemos la historia. Él pues al fin se casó con Betsabé. Una vez él ayudó a que ella enviudara
Pero él tuvo más esposas y tuvo hijos con varias de ellas. Y entonces una de sus hijas es violada y uno de sus hermanos toma venganza. No vamos a ver toda esa historia porque de verdad que es como para hacer una saga de una serie de televisión, la vida de David. Vamos a centrarnos en un momento muy duro para David. Absalón se llamaba su hijo y él, como dije, fue quien vengó a que su hermana hubiese sido violada por otro medio hermano. En fin, esto es bien complejo. Pero este Absalón, cuando David ya es rey, ya ha sido coronado y está, digamos, ya lleva tiempo, este Absalón, su hijo, imagínense, organiza una rebelión contra el rey y empieza a hacer una campaña. Ahora que hablamos de campañas, hacer promesas, yo no sé, pero consiguió muchos adeptos, mucha gente empezó a seguirlo y entonces nos vamos a centrar en un momento muy difícil para David. Está registrado en Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 13, que eso lo tenemos aquí. Segunda de Samuel 15, 13. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Imagínense, el rey es avisado de que todo el pueblo, dice todo Israel, todo el pueblo se unió a Absalón, a su hijo, en una conspiración. Vienen al palacio a destronar al rey y nada garantiza que le respeten su vida. Imagínense el momento de David, qué podía estar pasando por su mente, cómo podía sentirse, pues no solamente traicionado por el pueblo, sino que su propio hijo. Bueno, si usted quiere conocer toda la historia, porque ahí vamos a dejarla por ahora, pues le invito a que esta semana o en sus tiempos de Biblia lea Segunda de Samuel, los capítulos 15 al 18. Le aseguro que no va a querer parar, porque narra momentos en que uno sí quiere saber el desenlace de todo ese conflicto que tuvo que enfrentar David y que terminó, pues bueno, tristemente. En fin, entonces yo quiero que nos metamos un poquito en el corazón de David. Yo no sé cuántos papás me están escuchando, seguramente muchos. Pensemos que un hijo o una hija nuestra se levantara contra nosotros. Tal vez ninguno de nosotros somos reyes, pero qué tal que sepamos que una hija o un hijo nuestro está organizando algo para hacernos mal, para quitarnos la empresa, para sacarnos del pueblo, qué sé yo. Casos se han visto. Sí, claro, mi amor. Y uno tiene que pensar en David, porque sí, uno lee la historia y sabe el desenlace, pero pensemos en el momento de David. ¿Qué podía estar pasando? Bueno, miren cómo sí podemos saber qué estaba pasando por el corazón de David, porque ahí nos dejó testimonio David. Ustedes saben que David escribió muchos salmos para ser cantados. Pues bien, él en este momento, cuando estaba viviendo esta situación tan difícil, escribió el Salmo 62. El Salmo 62 nos describe al detalle qué estaba pasando en el corazón del rey David. Entonces vamos a ver los primeros 2 versículos. Miren el corazón de David y cuántas veces nos hemos podido identificar con lo consignado aquí. Dice: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Espero en silencio. ¿Por qué guarda silencio David? Porque estoy seguro que muchas veces había orado a Dios pidiéndole protección. Porque estoy seguro que había hablado con consejeros cómo llevar un reinado pues con paz, que de hecho pues buen trayecto de su reinado fue de bendición, aunque también de conflicto. Pero David sí sabía algo, lo tenía muy claro: solo de Dios vendría la victoria sobre ese momento, victoria que había obtenido en batallas, apoyado por Dios, victoria que obtuvo frente al gigante Goliat, porque confió en Dios.
Eso lo tenía claro David. Y fíjense que a pesar de la angustia, tal vez del desconsuelo, todo lo que pueda estar sintiendo de saber que Absalón, su hijo, venía camino a destronarlo, mira lo que dice el versículo 2, mi amor. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él tenía ejército. Él tenía ahí como una fortaleza de ladrillo, digámoslo así, o de piedra, pero él sabía que su verdadera protección no era el palacio, su verdadera protección no eran unos ladrillos, un templo, un lugar, no, su verdadera protección, dice ahí, es el Señor, donde estando bajo su fortaleza, y aquí no habla solo de la fuerza que le podía dar, sino fortaleza es sinónimo de un castillo, de un fuerte. Bueno, David estaba seguro de que estando bajo la protección de Dios, nada le iba a pasar. Y tan seguro lo que dice, no, jamás seré sacudido. Jamás, y es una certeza. Una seguridad en el Señor. Pero continuemos con el versículo siguiente, el 3 y el 4. ¿Qué dice el 3, mi amor? ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. David, como guerrero que fue, estaba seguro que Absalón no venía con 4 o 5 pelagatos, como dicen algunos. No. Cuando ese mensajero le dijo que todo Israel se había rebelado, pues por la mente de David pasó un ejército. Por eso ahí dice ahí, ¿cuántos contra un solo hombre? Mira, para Dios no hay esas diferencias que uno sí puede notar en nuestra humanidad. A veces tenemos que enfrentarnos a una institución, a un juzgado, a una empresa con mucho dinero. Bueno, pues resulta que para esa clase de enemigos somos ya vencidos. No, ya nos ganaron. ¿Cuántos enemigos se levantan contra un solo hombre? En algún momento de mi vida tuve que enfrentar a los juzgados del país y yo me sentía derrotado, pero Dios me sacó adelante. Luego, una empresa muy importante de Colombia se vio involucrada en un accidente donde nos acabaron un carrito que teníamos, y eso lo veíamos de verdad como una pelea de David y Goliat, pero pasó igual. Cuando uno confía en Dios, Dios lo saca adelante. Pues bueno, David, un hombre conforme al corazón de Dios, está declarando aquí. Yo no sé con qué estás luchando tú. No sé en este momento, incluyendo el COVID, porque uno no tiene control contra este virus. Si nos dicen que vacunémonos, bueno, nos vacunamos quienes tomamos la decisión. Que nos pongamos tapabocas, bueno, que me lavo las manos, sí, evito las multitudes, sí, pero mucha gente que ha seguido esos pasos han sido afectados. Y no estoy diciendo que Dios no los haya protegido, no, es que en este mundo hay conflicto, en este mundo hay aflicción, en este mundo hay enfermedades, pero aún así David, y queremos ser como David, confiaba incondicionalmente en Dios. Mira el versículo 4, David está muy claro qué es lo que quiere ese ejército que viene hacia él. Piensan derrocarme de mi alta posición, se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí, me elogian, pero en su corazón me maldicen. ¿Has vivido una situación similar? De gente que sonríe y te saluda y te dice, ay, pastor, esa prédica tan bonita. Ay, no, mentiras. No, te dicen, ay, tú tan eres linda, tan buena tan gente, especial. Yo te quiero tanto, pero luego te enteras que por dentro pues no son tan sinceros, o lo que es peor, cuando tú das la espalda, no están diciendo lo mismo que te dijeron frente a ti. Y mira, David tenía claro, es que para derrocarlo tenían que utilizar mentiras. ¿Habrá alguien en este planeta del cual no hayan hablado otros? Y cambio la pregunta, ¿tú nunca has hablado mal de nadie? Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Es que para poder vencer a David tenían que convencer al pueblo, y seguramente David había cometido muchos errores, pero también inventaron más
para desprestigiarlo. Yo no quiero meterme en política, pero mira los candidatos que hay ahorita a ocupar el primer cargo del país. ¿Cuántos ofrecen programas y proyectos para bendecir? ¿Y cuántos, para ganar adeptos, hablan mal de sus rivales o tratan de desprestigiarlos? Eso no es nuevo. Lo que pasa es que uno sí debe saber por quién va a votar. Yo prefiero hacerlo por una persona que ofrece cambios, ofrece cosas, en lugar de estar hablando mal de sus rivales. Pero bueno, dejemos eso quieto. Porque de todos modos aquí David dice, ¿no? Toca ese verbo, piensan derrocarme, o sea, quitarlo de un lugar que Dios le había designado, y venían a quitarlo. ¿Cómo? Con mentiras, ¿cómo? Con violencia y con hipocresía, porque lo elogiaban. Él sabía que muchos de los que le habían hecho venia delante de él como rey, ahora estaban con Absalón. A eso se refería. Hoy están contigo, mañana no sabes. Por eso nuestra confianza debe estar en quien sí es sincero, porque no necesita defraudarnos, el Dios fiel y poderoso. Pero continuemos con el Salmo 62, porque estamos viendo el corazón de David al enterarse de que su hijo Absalón viene comandando un ejército para destruirlo. Versículos 5 y 6. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Bueno. Esperando en silencio delante otra vez, de Dios. ¿No? Así comenzaba el primer versículo. Sí. Decía, espero en silencio delante de Dios porque Él proviene mi victoria. Aquí dice Él, quiero que todo mi ser en silencio. Mira, ¿por qué habla de todo mi ser? Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo a veces va por un lado y el alma por otro. Bueno, el espíritu es como ese polvo a tierra, cuando está conectado con el Espíritu Santo. Pero mira lo que dice aquí el rey David, es que uno sí tiene que confesar sus sentimientos a Dios. Mi esposa lo decía al comienzo. Uno sí tiene que reconocer delante de Dios que tiene temor. Dios, mira, estoy lleno de temor, pero quiero confiar en ti. Tenemos que declarar con firmeza nuestra fe, pero no podemos mentirle. Atrás en el versículo 2, que solo Él es mi roca y mi salvación, habla de que nosotros tenemos que renunciar aquí adentro en nuestro corazón a poner la esperanza en personas, en empresas, y cuando digo de personas es hasta de nosotros mismos. A veces pensamos que sí, que toda la fuerza interior va a ser suficiente, la autosuficiencia. Declaremos con firmeza nuestra fe. Eso es lo que está haciendo David aquí al repetir algo que ya había dicho. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mira, orar sinceramente a Dios, y cuando hablo sinceramente es abrir nuestro corazón a Dios, nos permite desahogarnos. Si hay que llorar, lloramos. Pero mira, cuando procedemos así, y sé que muchos que me escuchan lo han vivido, como que descarga uno la tensión, como que ya se quita uno un peso de encima, esa carga emocional, ese estrés que nos causa tanto daño, inclusive físico, úlceras, en fin, tantas cosas, gastritis, porque no queremos sacar todo eso que está dentro por una mentira que le hemos creído a Satanás, y es que si nosotros declaramos nuestras cosas, emociones, vamos a mostrar debilidad. Mira, una cosa aquí importante de David: no se dejó llevar por la ira, por el odio que pudo haber sentido, puede que no por su hijo, pero sí por los que lo secundaban. Por eso es importante, escúchame, para poder confiar en Dios, es limpiar mi corazón de toda esclavitud, de resentimiento, de amargura. Por eso mi esposa y yo, y sé que muchos ministros, insistimos tanto en el perdón, porque es que cuando tenemos odio, o bueno, está bien, no odio, rabia, resentimiento hacia alguien, pues difícilmente vamos a poder confiar en Dios, porque sabemos allá en el fondo de nuestro corazón que estamos desobedeciendo a Dios, porque Él nos insiste desde la oración que Jesús nos enseñó, que perdonemos
para que Él nos perdone. Es importante que recordemos que Dios tiene el control de todo. Y escúchame, el Señor conoce tu corazón. Entonces, ¿por qué no permitirle que entre y como con un blanqueador saque todo resentimiento, todo dolor que nos han causado quienes quieren dañarnos o nos dañaron, como es el caso de David? Si usted lee la historia va a ver el corazón de David respecto a su hijo. En fin, sigamos pensando en que la fortaleza de la que habla aquí el salmista, el rey David, pues es esa fortaleza que no nos va a permitir, a ver, Dios nos guarde, si hay un temblor, el piso se nos mueve, pero si yo estoy en un sitio seguro, no voy a ser derribado. Si me doy a entender, puede que el problema esté, el horno de fuego esté, el foso de leones esté, pero cuando mi confianza está en Dios, yo voy a salir de ese fuego, yo voy a salir ileso del foso de los leones. Es importante mirar de pronto el significado de fortaleza, porque por un lado, fortaleza se refiere a una cosa que puede soportar o resistir fuerza o ataque, o inclusive en el caso de la moneda, se habla de que una moneda es fuerte, como a veces la de Estados Unidos o el yen o qué sé yo, pero es eso, a eso se refiere fortaleza como significado. Pero también habla de la capacidad de una persona para enfrentar el sufrimiento, fortaleza por ejemplo ante la muerte de un ser querido. Pero también, y es aquí donde yo quiero insistir en esta vez, es que fortaleza es una construcción, perdón, un lugar construido o natural que tiene capacidad de fortificar, de guardar como un castillo, como una gran roca o una gran ciudadela. Para tener una idea, las murallas de Cartagena o de cualquier ciudad del Caribe pues fueron construidas para ser fortalezas. Quería hacer énfasis en eso. Por eso es importante saber por qué David está declarando, y ojalá nosotros, este versículo 6, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Yo dije que habían 6 razones y me estaba saltando los títulos, perdónenme. La primera razón para confiar en Dios en todo momento está en el Salmo 62, 1 y 2, que veíamos al comienzo, y es porque de Dios viene la victoria. La gran victoria final viene es de Dios. El segundo era con los versículos 3 y 4, para los que toman nota, qué pena. Es que orar me trae paz. Hablábamos de que cuando uno ora delante de Dios con sinceridad se puede desahogar, se puede aliviar tanta presión. Y el tercero sí es este versículo 5 y 6, que es: en el Señor está mi esperanza. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios. Por eso Romanos 15:13 habla de que Dios es la fuente de la esperanza. Ok, ahora sí vamos entonces con el cuarto punto, y es que está en el Salmo 62, versículos 7 y 8. ¿Qué dice el 7, mi vida? Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Y el 8. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Aquí podríamos decir: oh iglesia de los Arrayanes siguiendo a Jesús, confía en Dios en todo momento, no en algún momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio, Él es tu refugio. Por eso hablaba yo, este es el cuarto punto: el Señor conoce tu corazón. Entonces, ¿por qué le ocultamos lo que hay en el amor? Es increíble. Eso pasa como cuando uno está en el aeropuerto y pasa la maleta por los rayos X. Uno sabe qué tiene ahí, y entonces uno sabe que lleva, por ejemplo, arequipe o café, que eso está prohibido, y entonces pasa por los rayos X. Ellos ya vieron la maleta y te preguntan: ¿lleva alimentos? Y uno tan inteligente les dice: no,
no, solo ropa. Oye, si ellos ya vieron la maleta dentro, pues igual, perdónenme, yo uso esos ejemplos porque el Señor nos mira no con rayos X, no, Él es omnisciente. Conoce absolutamente todo. Todo. Entonces, qué vivos, entre comillas, somos al querer ocultar cosas que sabemos que Dios no quiere que esté en nuestro corazón, pero no somos capaces de reconocerlo. Por eso Él dice aquí, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. ¿Cómo? Diciendo lo que hay en tu corazón. Señor, tengo rencor, tengo amargura sobre fulano de tal, necesito que me limpies, porque si yo me siento sucio delante de ti, no puedo confiar en ti. Eso es abrir mi corazón, es reconocerle a Dios mis debilidades para que Él obre primero en mí y luego en el peligro o en la situación que me acecha. Es importante recordar que el Señor conoce perfectamente mi corazón, y cuando yo estoy consciente de eso, mira, te lo prometo, bueno, yo soy hombre y puedo fallar, pero te aseguro que cuando tú confías en el Señor de todo corazón, va a ser otra cosa. Eso es otra cosa. Vamos a ver la quinta razón por la que debemos confiar en el Señor completamente. Versículos 11 y 12 del Salmo 62. ¿Y qué dice el quinto punto? El Señor me ama incondicionalmente. Ese es el quinto punto. El Señor me ama incondicionalmente. Dios ha hablado con claridad y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente, tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hablar de esto? Pues que sinceramente Dios es justo, misericordioso, las dos cosas. El Señor dice ahí que nos ha hablado con claridad. El Señor ha venido hablando, estoy seguro que a ti como a mí, de cambiar muchas cosas en nuestra vida. Y no estoy hablando solamente de los 9 años que mi esposa llevamos aquí en Ibagué, no, siempre el Señor sé que ha tratado contigo como ha tratado conmigo, y nos habla con claridad, y nos lo habla por un pastor, nos lo habla por una canción, así como hasta el que le habló con una mula, a veces por una mula, a veces hasta personas que ni se congregan, ni leen la Biblia y te hablan cosas y tú dices, wow, es lo que Dios me había dicho. Dios ha hablado con claridad. Y David era consciente de eso. Por eso reconoce, Señor, tú tienes el control de todo. El poder te pertenece a ti. Mira, Dios ha hablado con claridad. Y hace un momento mi amor decía, hemos insistido en el perdón, en el perdón. ¿Por qué será? Porque nos cuesta eso. Y el Señor nos ha venido hablando de eso, que cambiemos esa forma, que saquemos eso del corazón, que cambiemos nuestra forma de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. El Señor nos ha hablado tantas cosas, que nos arrepintamos, que dejemos el mal camino, y bueno, seguimos en las mismas. Entonces Dios nos habla una y otra vez, aquí dice muchas veces y con claridad, y yo, para mí personalmente, a través de los devocionales, el Señor me ha hablado tan claro, que Dios, tenemos que dejar ciertas cosas y tenemos que hacerlo, como nos dice aquí en el versículo 11 y 12, porque el amor de Dios es inagotable. Yo pienso, este versículo 12, mira, es el amor inagotable, por eso el punto es, el amor de Dios es incondicional, porque mira, a pesar de lo que dice aquí, ciertamente Dios, Dios, pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Si nosotros desobedecemos a Dios, vamos a recibir las consecuencias. Puede que no perdamos la salvación, pero vamos a recibir las consecuencias. Es importante entonces que si yo me arrepiento, el Señor me va a bendecir. ¿Por qué? Porque Él paga todo de acuerdo a lo que hayan hecho. Es decir, mi pasado, ok, sí, Señor, te desobedecí ayer, hasta antier, hasta hace una hora, pero ahora, Señor, quiero hacer tu voluntad. Un momento, es que yo tengo una duda. Sí, wow.
en las diapositivas no sé qué pasó y nos saltamos los versículos 9 y 10, mi amor. Entonces quiero pedirles perdón. Voy a leer el versículo 9 y 10. No está aquí en las diapositivas, pero sí en la Biblia. Dice: la gente común, versículo 9 del Salmo 62, la gente común no vale más que una bocanada de viento, y los poderosos no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. No te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Perdóneme, es que esto era importante y no sé qué pasó en el momento en que hice las diapositivas, pero quiero decirte que David aquí está reconociendo que sí, que él es el rey, pero en este momento es un ser humano como cualquiera. ¿Por qué? Porque dice que su poder se lo lleva el viento. Y seguramente Absalón, que viene con todo ese ejército, es alguien que al final va a quedar solo, una sola persona. La gente común no vale más que una bocanada del viento, y los poderosos no son más de lo que parecen ser. Mira cuánta gente que ayer esgrimía poder, luego se ha publicado, ha salido a la luz todas sus trampas, su corrupción, y hoy están en prisión, bueno, algunos en la casa por cárcel, pero su poder, su imagen rodó por el piso. Mira, en este mundo en el que tú y yo vivimos, en la gran mayoría de culturas orientales, occidentales, es muy común creer que las riquezas, el poder, son símbolos del éxito, que sirve para valorar a las personas o quienes la poseen, que tienen la capacidad de subyugar. Es triste, no quiero criticar a nadie, es triste, pero James y todos estos futbolistas ya no solo se les puede criticar o comentar en las páginas deportivas, sino ya entran a mirar es cuántos carros tienen, con qué modelo está saliendo, que si fue a un yate, que ¿sabes eso qué es? Pura envidia. Y eso es lo que vende. ¿Por qué? Porque la gente en común, cristianos o no cristianos, a veces creen o creemos que esa gente que tiene tanta plata vive feliz, tiene éxito, tiene poder, y entonces queremos tener argumentos para criticarles. Pero sabes, aquí el salmista está diciendo que eso no es más que como una bocanada del viento, o sea, de aire, eso se lo lleva. Se ha pensado que las personas que llegan a tener tantas cosas están en la cima de la vida. Y no es así. Y no es así, porque realmente delante de Dios, dice el salmista, son más livianos que un soplo de aire. Entonces, mira, si tu inquietud, tu temor es frente a poderosos, mira, delante de Dios, esos poderosos y tú son lo mismo. En las balanzas del Señor no entran ni posiciones, ni declaración de renta, ni capital. El Señor pesa corazones, recuerda eso, el tuyo y el de aquellos. Por eso es tan importante no igualarnos, es decir, si una persona nos hace mal, no devolverle mal, porque cuando el Señor pese los corazones va a decir, pero es que son lo mismo. Están igual de mal. Igual de mal, nos convertimos en lo que criticamos. Por eso la palabra de Dios dice que el mal se vence con el bien. Ahí es cuando cambia la situación. Bueno, ahora sí, qué pena, el 6, Dios es misericordioso y justo, es el salmo, los versículos que ya habíamos leído con mi esposita. La balanza se va a inclinar a nuestro favor, si somos sinceros. Dios ha hablado con claridad, dice aquí. Las riquezas, los títulos, el prestigio, ya vimos que eso delante de Dios no nos sirve de nada. Al Señor no lo impresionamos por el carro en que lleguemos o por la ropa que llevemos. Dios es Dios. El Señor valora las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que vale realmente. Mira, a Dios no le va a impresionar para nada el que yo sea pastor en el momento de mirarme. No.
El Señor va a mirar es mi corazón. Lo exterior impresiona a este mundo terrenal. Por eso el Señor Jesús era lo que le criticaba a los fariseos, que su exterior, decía el Señor fuertemente, era como una losa de una tumba, muy bonita por fuera, pero por dentro. Importante que tengamos todo esto en cuenta para poder confiar plenamente en Dios, porque al fin y al cabo nuestra enseñanza de hoy se trata de mi esperanza confiando en Dios en todo momento. Recordemos otra vez Romanos 15:13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor entregó la ley a Israel, al pueblo de Israel les dijo, aquí está mi ley. Si me obedecen van a tener bendición, si no, maldición. Por favor, escojan la bendición. Aquí dice que la esperanza en Dios nos llena de alegría y paz. Mira, así no se den las cosas como tú deseas o como yo deseo, voy a tener paz cuando yo he confiado en Dios. Pero cuando yo estoy confiando en mis propias capacidades o en mis oraciones, porque es que a veces confiamos en mis oraciones y no en el Dios al cual le hemos hecho la oración. Mira, el Señor nos manda que meditemos en la Biblia de día y de noche para que hagamos conforme a lo que dice en Él. El Señor no nos dice que leamos la ley 20 veces ni 50 veces. Él no le interesa las veces que lo leamos, Él le interesa las veces que la obedezcamos. ¿Por qué? Porque dice ahí que confiamos en Él. Yo insisto, si yo tengo en mi corazón cosas que sé que a Dios no le agradan, no voy a tener ni alegría ni paz. Y por supuesto, no voy a poder confiar en Él. Mira, Dios está dispuesto. Siempre, Dios no cambia, somos nosotros. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Por eso insiste tanto, como dice el salmista. Me ha hablado tantas veces. Diríamos hasta que como una cantaleta de parte de Dios. Pero es que se nos olvida tan pronto las cosas que hemos visto que Dios es fiel. Entonces, yo quiero que miremos, ya casi para terminar, una cita más en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 10, el versículo 12, porque es un momento clave ahí. La gente está diciendo, sí, vamos a hacer lo que el Señor dice, pero es que no nos habla, pero es que yo diezmo, pero es que yo hago en el templo, pero es que yo esto y lo otro. Bueno, resulta que aquí está resumidito y el Señor nos habla hoy, a ti y a mí. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y ahora, iglesia de los Arrayanes, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Iglesia, solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí. Así como en el Nuevo Testamento, el resumen de la voluntad de Dios para nuestras vidas está en Mateo capítulos 5, 6 y 7, aquí en Deuteronomio 10, 12 está el compendio. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Yo lo cambiaría también como, ¿qué se requiere para que tú de verdad puedas confiar en Dios plenamente y en todo momento? ¿Qué se necesita? Sí, claro, fe, pero recuerda que la fe sin obras es una fe que no sirve. Es decir, mi fe tiene que reflejarse en mi modo de vivir, en mi modo de pensar, en mi modo de hacer. Por eso, rápidamente vamos a hacer un repaso de este compendio en el versículo 12 de Deuteronomio 10. ¿Qué temas al Señor? ¿Cuántas veces? Les aseguro que ni siquiera sin ponerme de acuerdo, ni con mi hija que nos dio esas prédicas acerca de la sabiduría, ni con el pastor John, o quienes han llevado la palabra, pero se ha tocado el temor del Señor.
por un lado, por otro, el temor del Señor. Y ya se explicó claramente que no se trata de tenerle miedo ni pánico, sino respeto, reverencia, tener a Dios en cuenta como parte de nuestra vida, no solo cuando lo necesitamos. Que no hagamos cosas que aún sabemos ofenden al Señor, eso es temerle a Él. No es tenerle miedo a las consecuencias. Ay, Diosito, no, esas son las expresiones. Diosito me va a castigar porque fui tonto. No, 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 no. Es no ser tonto. Eso es temer al Señor. Tratar de no ser tonto. Que vivas para agradarle a Él. ¿Cómo vivimos para agradarle al Señor? Pues llevando una buena vida, actuando bien, no murmurando, no juzgando, confesando nuestros pecados, tener nuestra esperanza en Él. O sea, una vida que de verdad sea agradarle al Señor, con mis actos, con mi vida diaria. Siendo luz, siendo bendición. Hace poquito también el Señor nos llevaba a reflexionar que con nuestras palabras a veces somos tinieblas. Herimos, desanimamos, juzgamos. Mira, no queremos poner una lista aquí de prohibiciones, no, al contrario, es una lista de acciones, de mostrar, de permitir que Jesús se muestre a través de nosotros, que esa luz brille a través de nosotros, porque cuando no lo hacemos, no estamos en capacidad de confiar en Dios. Es que eso es lo que estamos llamando hoy. El Señor está diciendo, pueden confiar en mí, pero tengan un corazón limpio delante de mí. Lo tercero que nos decía el versículo 12 es que lo amemos. Y uno puede decir, yo lo amo. No, es que no es el amor sentimiento, no es el amor emoción, es el amor de entrega, de confianza, de querer estar como en sus brazos. Claro, yo sé, Dios es espíritu, pero Jesús lo dijo muy claro en el Nuevo Testamento y tocaba el siguiente punto, que dijo Jesús, si me aman, obedézcanme. Y aquí quiero hacer énfasis otra vez, no es diciéndoles a ustedes que tienen que ser autómatas obedeciendo a Dios, no, es que cuando Josué dijo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, o serviremos a Dios, estaba diciendo, nosotros vamos a seguir por el camino que Dios nos trace, ustedes verán. Eso era más o menos lo que decía Josué. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido afectado por la idolatría de otras naciones. Por eso Josué los confronta, les dice, bueno, ¿ustedes a qué dioses van a servir? Y vuelvo y repito, aquí no se trata del servicio en el templo, de ser ujier, de ser pastor, de ser consejero. Por supuesto que eso es también servicio, pero aquí se refiere a servirle al Señor, es que donde yo vaya, mis actos hablen del Dios en el que yo creo. Ese es el verdadero servicio, con mi vida. Es lo que hemos hablado algunas veces, de que el aroma de Jesús, donde yo vaya, que digan, qué diferente es esa persona, huele a Jesús. Ok, eso pasa como cuando uno puede visitar otro país, o inclusive dentro de nuestra nación, y va uno, un ejemplo, a Cartagena, y claro, por el hablado y porque bermudas con sandalias y medias, pues uno se delata que es cachaco. Y cualquier cosa que uno haga mal, un daño, no pague una cuenta, rompa algo, ¿qué van a decir? El cachaco, ¿sí? Lo uso como ejemplo. Nosotros tenemos que ser esos embajadores del Señor, donde quiera que estemos, aún en nuestra propia casa. Es más aún en nuestra propia casa. Que muchos jóvenes se desaniman cuando ya pasan por las etapas de escuela dominical y en las reuniones. Muchos se desaniman de volver al templo porque no ven a unos padres que son coherentes con los padres del domingo, no los ven de lunes a viernes. Pasa mucho porque uno habla con los jóvenes. No, es que mi papá y mi mamá en la casa viven agarrados y allá el domingo todos sonrientes. Yo no quiero ser así. Y entonces eso es no servirle a Dios. Yo tengo que servirle, es decir, ser útil en sus manos donde quiera que esté y con quien quiera que esté. Y por último, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Así debemos de servir nosotros, con nuestro corazón que rebose de amor, de esperanza en el Señor, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser.
Dice ahí que le temamos, que vivamos para Él, que lo amemos, que lo sirvamos con todo. Claro, somos seres humanos. Entra a jugar nuestro carácter, las situaciones. Si yo estoy de mal genio, pues seguramente voy a tomar decisiones contrarias. Pero ¿dónde está la diferencia? En que me arrepienta, en que reconozca, en que yo venga delante de Dios y le diga: Señor, perdóname. Como David, tantas veces que David se equivocó, pero ahí están los salmos de arrepentimiento. El apóstol Pedro se equivocó y Jesús le dio la oportunidad de restaurar su relación. Muchos hombres de fe se equivocaron, mismo Abraham, pero fueron delante de Dios. Y ese es el llamado que el Señor nos hace hoy, que confiemos en Él. Y mira, la primera señal de que confiemos en Él es venir hoy delante de Él y mostrarle nuestro arrepentimiento y confiar en su perdón, porque si Dios nos llama a perdonar es porque Él es el mayor ejemplo de perdón, que te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí, y aún así nos sigue amando como el primer día. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra en este día. Hoy te pido perdón por mi pecado, por mi desobediencia, Señor, por no escuchar tu voz, por no confiar en ti, sino confiar, Señor, en el humano, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque he puesto mis ojos donde no debo, Señor. Hoy te clamo, amado Padre, que yo sea una persona transformada por el poder de Dios, con tu Espíritu Santo, Señor, y que yo pueda confiar plenamente en ti, Señor, en todo momento, Señor, en toda situación, aún en este momento de enfermedad, de dolor, de incertidumbre, Señor. Pero, Señor, mi confianza está en ti, Señor. Sé que de ti viene, Señor, lo bueno para mi vida, porque tú eres mi Padre, Señor, y tú quieres lo mejor para tus hijos. Gracias, Señor, por escucharme, Señor. Gracias, Señor, porque confío, Señor, en todo momento en ti, Señor. Mi esperanza está puesta en ti, Señor. Y quiero vivir, Señor, feliz y gozosa, no amargada y triste y desconfiada, Señor. Confianza en ti, Dios. Oh, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para estar dependiendo de ti, del papá, del amor, de la roca, de la fortaleza que eres tú, Señor. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis amados, hoy salimos o terminamos de este lugar confiando en Dios. Amén. En todo momento. Se esperan momentos difíciles siempre. No es por hacerle caso a los pronósticos difíciles para 2022. Es que 2021 fue fácil, o el 2020, ¿no? Pero confiemos en Dios. De la mano del Señor. Hagamos nuestra parte, ¿no? 100%. Ser esforzados, valientes, meditando en la palabra para ser conforme a lo que está en ella. Y entonces todo nos saldrá bien. Y entonces podremos mirar al cielo y confiadamente decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Dios les bendiga y que la confianza en Cristo sea nuestro eslogan, nuestra bandera, nuestro escudo. Amén. De aquí en adelante. Hasta la próxima. Chao.